Adaptación al cambio climático. Una mirada desde Colombia, por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, 27 de octubre de 2021. Documento del Museo Interactivo Zamora de la Universidad Nacional de Colombia. El aire en peligro. En la imagen, en menos de 40 años la temperatura del planeta aumentará entre 1.4 grados Celsius y 3 grados Celsius en promedio. Se observa una asimetría del impacto del cambio climático, donde se afectará más el hemisferio norte que el hemisferio sur de la Tierra, y más los continentes que los océanos. Dice, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 2014, se necesita limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero al 2050 entre un 40 y 70% de los niveles de 2010, para no exceder dicho límite a tiempo. A nivel mundial habrá que reducir el 80% del carbón, la mitad del gas y un tercio del petróleo que se destina como combustible. Esto afecta a Colombia por sus reservas de carbón y a Venezuela por la de hidrocarburos. Las consecuencias del cambio climático y de la desproporcionada intervención humana señalada en Colombia Viva 2017 por la WWF pasan por los ecosistemas en estado crítico y cientos de especies amenazadas que están poniendo en riesgo de colapso al 86.1% de dicho patrimonio en la región andina. La migración de las zonas de vida en 170 metros de altitud por cada grado centígrado conforme el clima varíe pasará factura sobre los ecosistemas fragmentados. Ver bosques, cumbre del clima y denso. Cambio climático, un problema global. Imagen, clima de Colombia según Köppen y escenarios al 2100 en temperatura y precipitación por el cambio climático. El mapa de climas muestra que la Orinoquía y la Amazonía tienen climas diferentes. El de la Orinoquía es similar al del Caribe, es monomodal y monzónico, y el de la Amazonía similar al del Andén Pacífico, que también es monomodal y asociado a los monzones. Contrariamente, en la región andina y la Sierra Nevada el clima es bimodal. En los mapas que muestran los escenarios de cambio climático, la temperatura, parte superior, se incrementará en todo Colombia, pero con mayor intensidad en la Orinoquía, la Amazonía y las costas de Colombia, no tanto en la región andina. Y en las lluvias hay una doble condición. Vamos a tener excesos de lluvia en la región montañosa, en la región andina propiamente, pero un déficit de lluvias en el resto de Colombia. Particularmente va a ser grave esta situación en la región Caribe y en la región amazónica. Dice, la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas, COP26, que se celebrará en noviembre en Glasgow, Reino Unido, también será un evento decisivo para América Latina, que hay la importancia de generar sinergias con las decisiones que se tomen a nivel global y en particular de emprender acciones de mitigación y de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales y biológicos a los efectos del cambio climático. Pero partiendo del presupuesto de que las soluciones de mitigación suelen tardar décadas en contrarrestar el incremento de la temperatura del planeta, cuanto más mitiguemos el cambio climático ahora, más fácil será adaptarnos a los cambios irreversibles o inevitables. Ver calentamiento global en Colombia. Evaluación del riesgo. Empecemos con 3 definiciones.
Riesgo es la posibilidad de afectar significativamente las vidas o bienes a causa de un fenómeno dañino dentro de un periodo de tiempo y con una probabilidad determinada. Amenaza es un evento o fenómeno perjudicial con un cierto nivel de magnitud y alcance espacial que tiene una probabilidad de ocurrencia significativa en un periodo de tiempo dado. Y la vulnerabilidad es el factor asociado a la exposición y fragilidad de vidas y bienes a los efectos de la amenaza. Ver riesgo sísmico a los terremotos. Entonces, tenemos acá que el riesgo es el producto de dos factores, la amenaza y la vulnerabilidad, pero a su vez la amenaza depende de la susceptibilidad, el detonante y el potencial de energía, al tiempo que la vulnerabilidad depende de la exposición de las personas y de los bienes a la amenaza y de su fragilidad. En consecuencia, el riesgo será igual a susceptibilidad por detonante, por potencial de energía, por exposición y por fragilidad. Esto nos permite decidir dónde actuar, porque por ejemplo, en el riesgo volcánico no se puede incidir sobre la amenaza, en el riesgo sísmico tampoco, pero en los asuntos del clima posiblemente la vulnerabilidad es uno de los factores, además de la amenaza, para tratar de intervenir. Riesgo, ¿cómo se evalúa? Bueno, aparece una fórmula acá. Dentro de la fórmula veo un quebrado, el inverso del periodo de retorno TR. Esa es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. 1 menos esa probabilidad, 1 menos ese quebrado es la probabilidad de que el fenómeno no ocurra. Y en n años se multiplica, por lo tanto es el paréntesis varias veces. Y esa sería la probabilidad de que no ocurriera en n años. Y de que sí ocurra en n años, 1 menos ese paréntesis a n. En la fórmula R es el riesgo de falla, TR el periodo de retorno de la amenaza y N la vida útil de la obra. Y como fundamento en el paréntesis 1 menos TR es la probabilidad temporal del evento. TR y N se dan en años, por ejemplo. La conclusión es que las obras se diseñan del lado de la falla, donde el riesgo supera el 50%, pues de lo contrario la actividad no sería viable. Obsérvense los valores de la diagonal en el cuadro inferior, donde está tabulada la fórmula anterior. Vemos en la primera columna los años y en la primera fila también los años, con periodos de 10, 25, 50, hasta 1000 en cada caso. Y seleccionemos entonces una obra que se haga para 100 años, vida útil 100 años. ¿Y cuál es la probabilidad de falla? Para un aguacero que tenga un periodo de retorno de un siglo, o sea 100 años, 0.63. Pero hoy en día con el cambio climático, esos aguaceros que tenían un periodo de recurrencia del orden de un siglo se pueden estar dando cada 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el riesgo ha pasado de 0.63 a 0.98. Hay casi certeza de falla de las obras que se diseñan para 100 años, simplemente porque se ha modificado la amenaza. Estudio del riesgo. Identificación de la amenaza, identificación preliminar del riesgo y de las medidas urgentes, evaluación de la susceptibilidad, estudio de estabilidad y susceptibilidad, estudio de eventos detonantes de la amenaza, climatológicos, hidrológicos, sismológicos, de erosión o sobrecargas naturales y efectos antrópicos, estudio del riesgo de evaluación de la amenaza y la vulnerabilidad y el riesgo, medidas, sistemas de observación y alarma, reducción de la exposición, reducción de la amenaza, incremento de la resistencia y jerarquización de prioridades y de estudios. Estudios económicos, análisis de las funciones de costo esperado, que es la suma del costo usual y el costo de falla, también de la probabilidad de falla. Ver riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Entonces, para ilustrar lo que acabamos de señalar, vemos dos curvas. Una curva que es la resistencia versus
el costo probable de falla. El costo que tiene una estructura finalmente después de un evento es el costo de haberla ejecutado y el costo de reparación. Entonces hay dos funciones, una que es CF, el costo de falla es dependiente negativa. ¿Qué significa eso? Que a mayor resistencia, menor es el costo de falla en el caso de un evento. Hay otra función que es de tipo positiva, una función que es el costo unitario o el costo usual. El costo usual de una obra, a mayor resistencia, mayor costo. Mientras más hierro le ponga a un edificio, más cuesta. Pero entonces, si son esos de los costos, el costo total, el costo esperado es sumar el costo usual y el costo de falla. Esa es la parábola punteada. La conclusión es que el costo probable es menor para una obra que se diseñe con una resistencia que no es la máxima, porque es muy costoso hacerlo, pero tampoco de muy baja resistencia, porque entonces puede haber incluso hasta pérdida total. Vemos otra gráfica que es la magnitud de un evento contra la probabilidad de falla. Tenemos nosotros dos funciones. La función de siniestralidad, donde las variables crecen proporcionalmente de forma directa, y la frecuencia de los eventos, donde la función es inversamente proporcional. Los eventos de gran magnitud son poco frecuentes, pero en términos de daño, los eventos de gran magnitud hacen daños muy grandes. Si multiplico las dos funciones, frecuencia y siniestralidad, obtengo la curvita allá abajo, que es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es máximo justamente en el centro, es lo que hay que atender, el nivel máximo. Por lo tanto, no hay que atender eventos catastróficos que son poco probables, ni eventos muy chiquitos que puedo quedar colgado. ¿Y Colombia qué? En la imagen. En Colombia, mientras el 12% del territorio nacional se localiza en áreas de alta susceptibilidad a las inundaciones, imagen de la derecha, el 18% del territorio se encuentra en zonas de amenaza alta y muy alta por movimientos en masa, imagen de la izquierda. En rojo, naranja y amarillo vemos las zonas amenazadas, coincidiendo básicamente con la región andina y la Sierra Nevada de Santa Marta. Y en inundaciones, las situaciones críticas estarían no solamente en la Orinoquía, sino también la depresión Momposina, el Atlántico, la zona del Atrato y la zona del río Mira. Dice así: el cambio climático es una realidad que permea no solo al sector ambiental, sino también a todos los diferentes sectores de la economía, el desarrollo y el bienestar del país. En Colombia los efectos son variados. Nuestras costas y litorales están siendo afectadas principalmente por el aumento en el nivel del mar. Se han estado presentando crisis por desabastecimiento de agua y desastres como avenidas torrenciales e inundaciones en zonas de alto riesgo. Habrá pérdida de ecosistemas relacionada con la deriva en altitud de las zonas de vida y se está presentando un proceso de deshielo en nuestras cumbres nevadas. Los cambios abruptos en el sistema climático pueden tener resultados no deseados que pueden plantear desafíos para las sociedades como un clima más extremo, la propagación de enfermedades, una disminución de la vida marina o una aceleración de los patrones de circulación del océano. Ver acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. ¿Qué hacer? En la imagen, Colombia, estrategias para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, reclamando medios como planificación, estrategias de ciencia y tecnología, educación y recursos financieros. Dice así: dado que las emisiones de gases de efecto invernadero al cubrir la Tierra hacen que el planeta se esté calentando más rápidamente
que en cualquier otro momento de la historia registrada debemos pasar de un mundo impulsado por combustibles fósiles al uso de energías limpias y renovables, e igualmente acabar con la deforestación y restaurar nuestros hábitats naturales hasta alcanzar emisiones de carbono netas nulas. En concreto, para lo anterior se requerirá de un plan participativo concertado con estrategias inspiradas en ciencia y tecnología y de un fondo para financiar acciones encaminadas a combatir las principales causas de dicha problemática, a saber, el transporte contaminante, la generación excesiva de residuos, la deforestación, la reconversión agrícola, ganadera e industrial, la ineficacia energética y el sistema alimentario no sostenible, entre otros factores. Ver crisis del clima y el calentamiento global. ¿Qué? Problemática compleja con un objetivo: adaptación de cambio climático en un país con bajas emisiones y alta deforestación, situación y retos en Colombia. La pregunta es, si estamos en el top 40 de la deforestación, si tenemos unas emisiones que no llegan ni siquiera al 0.5%, la pregunta es cómo debemos y por qué debemos actuar. De un lado, sabemos que con el cambio climático las pérdidas acumuladas equivalen a ir teniendo una niña cada 4 años. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento económico, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad social y ambiental. Crecimiento sin bienestar y a costa del medio ambiente no es desarrollo. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo consolidar la paz en Colombia? Dice así: sabemos que Colombia, que se ha comprometido con la acción climática global reduciendo en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, también requiere acciones como desarrollar energías renovables alternativas de viento y sol y alcanzar metas que hoy son un gran reto, como derrotar la deforestación y recuperar áreas degradadas, pero también resolver los conflictos entre uso y aptitud del suelo, recuperar las rondas hídricas para restablecer la conectividad biológica y corregir prácticas culturales recurriendo al civismo como valor supremo de la cultura urbana para modificar los comportamientos y las actividades antrópicas que generan aumento y concentración de los gases de efecto invernadero. Hagámonos finalmente entonces estas preguntas: ¿qué propones a nivel nacional y a nivel municipal? ¿Qué podríamos hacer desde la casa o la copropiedad y desde la oficina o la universidad? Ver qué deja la temporada invernal y para dónde va. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Programa de gestión de riesgo asociado al recurso hídrico, prueba de tablero para asignatura y programa de especialización en recursos hídricos, Manizales, 27 de octubre de 2021. Portada: mosaico sobre las interacciones entre los sistemas social y natural. Contraportada: Colombia, ecosistemas amenazados, según el Instituto Alexander von Humboldt, y vulnerabilidad al cambio climático, según el Programa Mundial de Alimentos. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas y de consultas 1 de 2. Análisis del gasto público y privado e institucionalidad para el cambio climático, caso Colombia. Bosques, cumbre del clima y ENSO, calentamiento global en Colombia. Con su nueva meta de reducción de emisiones, Colombia refuerza su compromiso frente al cambio climático y asume una mayor ambición. Dinámica del clima andino colombiano, eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El informe sobre el cambio climático y la tierra del panel intergubernamental de cambio climático marca una contribución fundamental al esfuerzo mundial. Estudio Nacional del Agua. Fuentes bibliográficas y de consulta 2 de 2. Gases de efecto invernadero y el cambio climático. Herramientas para la acción climática. Inventario nacional y departamental de gases de efecto invernadero, Colombia. La adaptación al cambio climático en Colombia. Laudato Si, el cuidado de la casa común, memorias.
nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100. La región, impactos del cambio climático en asentamientos vulnerables.